Las divisiones políticas no han nacido esperanza. El odio abierto de las fuerzas en constante tiene una promesa histórica que va más allá de la moderna civilización para encontrar sus raíces en el viejo Oriente, en el comienzo de los tiempos, cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte. I say, this is a nasty situation, what? Quite all right, old fellow. Chin up and all that. Carry on. I'm Chiquita Banana, and I've come to say that you really shouldn't treat a fellow man this way. If you like to be refined and civilized, your eating habits really ought to be revised. Suppose I show you by making banana scallops. Take a yellow banana, or even one tipped with green. Cut the banana in pieces about this size. After dipping them in egg, drain and roll in cornflake crumbs or breadcrumbs. Fry about 2 minutes until brown and tender. Then drain them well and serve hot. So. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. Sí. Sobre todo en América Latina, las repúblicas bananeras fueron las repúblicas de América Central y del Caribe, donde se producían bananos a comienzos del siglo XX. Países de América Latina han sido de alguna forma colonizados por Estados Unidos, no directamente sino a través del imperio comercial. Países como Honduras y Guatemala, que era casi colonias de Estados Unidos y productores del banano. Casi todos esos países llegaron a ser feudos dependientes de la famosa frutera, la United Fruit Company. Entonces Colombia también se vio involucrado en toda esa etapa del imperialismo norteamericano a través precisamente de United Fruit Company. La United Fruit Company era una compañía dedicada a cultivar banano en Colombia y otros países de América Central sobre todo, y a exportarla a los Estados Unidos. Tuvo su influencia en diferentes gobiernos de Estados Unidos. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Hubo una época en que la United era una de las grandes compañías internacionales del mundo y uno de los pioneros en lo que hace una compañía multinacional. Fue una punta de lanza del imperio en la región, de explotación, de ese trato salvaje de las empresas inversionistas en América Latina. La República Bananera llegaba hasta la costa colombiana en las afueras de Santa Marta, donde United Fruit tenía sus plantaciones. Ahí donde estaba la multinacional norteamericana, existía la posibilidad de desarrollar alguna conciencia entre los trabajadores. Entonces los sindicatos decidieron que había que enfrentar a la compañía para poder negociar directamente con ellos, y en diciembre del 28 declararon una huelga
indefinida y tenían una serie de exigencias que el gobierno colombiano envió tropas a la zona bananera para proteger los intereses de la frutera y para suprimir a los trabajadores. Lo que pasó entonces es que hubo una masacre, la masacre de trabajadores más famosa en la historia de Colombia. Y doblemente, triplemente famosa ahora porque esa masacre sale en la novela Cien años de soledad de García Márquez, donde realmente se podría decir que es el clímax del libro. Y en el libro mueren 3.000 trabajadores. Fue una reacción típicamente imperial a una protesta de carácter obrero, de reivindicación, una protesta planteada pacíficamente, que tuvo una respuesta pues criminal y que marcó mucho a la política colombiana. Y a raíz de esa masacre fue que Jorge Eliezer Gaitán se lanzó como político, porque él fue a la zona bananera a investigar y volvió al Congreso a plantear por primera vez en la política colombiana la cuestión social y a exigirles a los del gobierno colombiano que asistieran a las demandas sociales que estaban surgiendo con tanta fuerza durante ese momento que es finales de los años 20. Y durante 3 semanas habla en el Congreso, casi nadie más habla, acusando al gobierno de estar del lado de Estados Unidos y de los imperialistas en vez de proteger al propio pueblo. Y eso le da ya un gran perfil entre el pueblo colombiano que muy pocas veces ha sido representado realmente por sus políticos. Allí Gaitán enjuicia no solamente el hecho de que esta masacre que hizo el ejército colombiano fue para defender los intereses de la United Fruit Company, sino al mismo tiempo planteaba de que este tema se relacionaba estrechamente no solamente con la soberanía nacional. Así que yo creo que Gaitán era muy consciente de la necesidad de esa reforma agraria, cuánto se hubiera ahorrado a este país de sangre, de confrontación, de violencia, si en aquella época se hubiera hecho la reforma agraria. Entonces después hubo muchos problemas y finalmente la frutera, que tenía muchas otras opciones en América Central, se fue de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado colombiano brillante, que además fue también un político de gran arrastre, carismático, un hombre que movía a las masas. Por primera vez el pueblo encontró un representante que incluso desde el punto de vista de la fisonomía se identificase con él. Antes que un político, fue un soñador y un científico social que quiso interpretar el sentir de toda una masa que tenía un origen mestizo. Entonces Gaitán, a pesar de su pobreza, se educó y se fue incluso para estudiar la criminología y el derecho penal en Italia. Vino de las clases populares, era una de las muy pocas personas que llegó a educarse, se hizo abogado en los años 20, después consigue una especie de apoyo para ir a Italia, donde se doctora. Y entonces, cuando vuelve a Colombia, trata de hacer su camino en el Partido Liberal, cosa que hace por su carisma, su magnetismo, pero al mismo tiempo, Gaitán primero era de las capas, digamos, populares, y después se veía que eran las clases populares porque la fisonomía de Gaitán era de un indígena latinoamericano, ¿no? Gaitán tenía rasgos plenamente indígenas en un país donde los políticos casi siempre eran hijos de las clases dirigentes colombianas que de alguna manera trazaban sus dinastías a la colonia o a comienzos del siglo XIX. Y Gaitán, incluso en su aspecto físico,
tenía la misma cara del pueblo, exigía igualdad para el pueblo, y era una prueba fehaciente de que un hijo nacido del pueblo podría llegar a ser grande. Estamos tras un pueblo a defensa de un pueblo oprimido y puesto al margen, de inmensas multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses, a las cuales se les halaga pero no se les cumple. Gaitán era una persona que siempre habló defendiendo la raza latinoamericana en contra de los prejuicios, de la idea de que era una raza viciosa, mestiza, inferior, etc., diciendo que al contrario, los latinoamericanos deberían enorgullecerse de su raza, de sus orígenes, de su carácter. Es un hombre que llegó a ser alcalde de Bogotá, que fue ministro de Educación, que fue el político más popular en toda la historia del país y sin embargo nunca lo dejaron llegar al Jockey Club de Bogotá. Nunca pudo ser miembro ni entrar en ese recinto. Colombia necesita profunda reforma, una reforma agraria, una reforma en la educación. Gaitán estaba ya llevando además esas ideas esencialmente formales a la idea de un contenido social. Intentar suavizar o ir eliminando algunos de los privilegios más enojosos que tenían las élites del poder. La idea de Gaitán era que el pueblo colombiano era muy superior a sus dirigentes, ¿no? Y esa idea no era comunista, no era fascista, pero una idea peligrosísima en un país como Colombia, donde básicamente hay un establishment de 2 siglos que controla lo que pasa en el país. A los acordes de un vals, el doctor Ospina Pérez y su señora inician el baile. Tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal en esa época no tenían ningún interés en discutir ideas, sino en detentar el poder, que de alguna manera está precedido por el signo del dinero. Fue considerado por el pueblo como una especie de tribuna. Tenían por primera vez un aliado que tenía la valentía y el coraje de enfrentarse con la élite. Para ellos la política se expresa en el sentido de que hay una chusma sin clase, una plebe irresponsable e incapaz que deben ser puestos al margen de la vida pública para que no intranquilicen a los estadistas. Se forma el progreso de las patrias que no puede vivir en la inactividad de unos mentirosos frentes sociales de las oligarquías, sino entre las ansias y las necesidades de los pueblos que se oponen y de los gobiernos que se vayan empujados por el fuego revolucionario de los que no están en el poder. Cuando se convierte en un canal claro de comunicación, descubre el pueblo que ese individuo empieza a pensar como él. Y el otro aspecto que me parece muy simbólico y muy representativo de Gaitán tenía que ver con 2 cualidades que se le reconocen a los bogotanos, y es el conocimiento y el manejo del idioma y de las leyes. Este es un país de leyes y un país de letras, y Gaitán tenía esas 2 grandes cualidades. Era un hombre de una fluidez de palabra impresionante, que arrancaba ovaciones de las masas. El que forma en este movimiento tiene que tener cualidades especiales de lucha, de ideal y de batalla. Los tímidos, los que se sienten derrotados, la cobardona gente que no tiene en sus venas la especie palpitante que galopa desde Palo Negro y desde los llanos que nos dieron la libertad no nos sirve a nosotros.
Para esa época no existía el desarrollo que hoy en día tienen los medios de comunicación. Yo creo que fue el primer político de la región que tuvo un sentido muy desarrollado de la comunicación. Él comienza a sacar la palabra a la calle, conectar el verbo con el pueblo. Era un orador. Acuñó un lenguaje que conectó esos conocimientos con la realidad y con los problemas de Colombia. Realmente fue la palabra pura y simple, ¿no? Motorizada por un temperamento, por un hombre de una gran fe en su credo político. Acuérdense ustedes de la famosa marcha por la paz, ¿no? Que hizo Gaitán, una marcha del silencio majestuosa, imponente, muy grande, en la cual la gente que participó, miles de manifestantes fue en silencio, como una muestra de rechazo a la violencia, a esa pugnacidad, esa polarización que se estaba dando desde las alturas del poder. Logró reunir 50.000 personas, que piensen ustedes, para el año 1948 en ciudades como Bogotá. Era una muchedumbre impresionante. Gaitán, siendo liberal, decía que el hambre no tenía color político, no era liberal, conservadora, ni comunista, ni socialista, y que por tanto sectores de todos los partidos interesados en ese cambio debían concurrir a ese proceso de transformación política y social. La paz en la boca de Gaitán se convertía en un poderoso instrumento que hacía temblar a la oligarquía. Si hoy colocáramos un discurso de Gaitán sobre estos temas de la paz, de la guerra, de la confrontación, tendrían mucha actualidad. Cuando Gaitán planteaba la paz, era la paz con democracia, con justicia social. Cuando él decía hay que hacer la paz porque el hambre es la que genera la violencia. Acompañado por algunos de sus amigos, el doctor Gaitán presencia el maravilloso desfile. Avenidas y plazas, atestadas de gentes que comparten el entusiasmo de los choferes, ven desfilar en perfecto orden los cientos de vehículos que invaden prácticamente la ciudad, engalanados con carteles alusivos y con la efigie del gran candidato del pueblo. Jamás en la historia política de Colombia se había podido presenciar un entusiasmo más fervoroso y permanente alrededor de un movimiento político. Gaitán era indomable, se movía de acuerdo no solamente a unas necesidades que había en el país, sino a unos vientos que se respiraban democráticos en el continente en favor de cambios, y eso de alguna manera lo interpretó Gaitán, y por eso él no se planteaba un gobierno liberal solo, él planteaba un gobierno muy plural, muy de frente único, digamos, para la época, y eso no le gustó a estos señores, por supuesto. Eso para ellos era un problema, era una dificultad. Por la restauración moral y democrática de Colombia, a la carga. Por el derrumbamiento de la oligarquía, a la carga. Por el triunfo del pueblo, a la carga. Cuando él intenta desarrollar un movimiento político que apuntaba a rapar de las manos de la plutocracia el poder, se empieza a diseñar de alguna manera un sistema para eliminarlo del contexto sociopolítico del país. Es decir, mientras él estaba jugando de una manera intachable con las cartas de la legalidad, con las cartas de las vías constitucionales del voto, la oligarquía manejaba la baraja del asesinato. Y entonces es un juego desigual en el cual Gaitán lamentablemente no podía ganar, y nadie podía ganar, porque ese fue el inicio de 60 terribles años de violencia en Colombia, cuyo fin todavía no se vislumbra. Cuando Jorge Eliezer Gaitán logra crear su propio movimiento político
y empieza a demostrar que en Colombia se puede realizar un cambio político con una nueva estructura filosófica esencialmente socialista, surgen los intereses especialmente foráneos para tratar de silenciarlo. Fue la época en que se inventó la Guerra Fría. Fue el momento en que se fundó la CIA. Fue el momento en que se inauguró Naciones Unidas. Fue el momento de creación de la OTAN. La organización del mundo de la posguerra, el mundo de la Guerra Fría, se estaba instituyendo en aquella época. Fue un momento extraordinario. El gobierno de los Estados Unidos, que montaba en esa época toda su campaña internacional, toda su política exterior en el anticomunismo, y a no permitir que esa ideología se pudiera expandir por otros países, sobre todo en aquellos que eran de la influencia de los Estados Unidos. Se reunía en Bogotá la Conferencia Panamericana, es decir, la reunión de los países latinoamericanos con los Estados Unidos para determinar la política de relaciones y la política a seguir por los países latinoamericanos. Fue una conferencia destinada pues a homogeneizar la región bajo la doctrina ya del anticomunismo claro y abierto. Se estaba conformando la Organización de Estados Americanos bajo la hegemonía del gobierno de los Estados Unidos. Era el general Marshall, secretario de Estado norteamericano, quien dirigía esta forma de integración americana. La novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá termina felizmente sus reuniones y el presidente de la delegación venezolana, señor Rómulo Betancourt, es comisionado para pronunciar las palabras de clausura. Y luego pasan todos a firmar el acta de clausura de la conferencia que termina en ese día. Entonces cualquiera que tuviera un discurso que se saliera de ese statu quo en la época, pues era ubicado pues como un enemigo, como un terrorista, para hablar en el lenguaje de hoy. La OEA se fundó en Colombia en ese Congreso de la Unión Panamericana. Como instrumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, por supuesto. La firma del acta final por estos hombres americanos todos es el punto final que se da a toda una serie de sesiones tendientes a dotar a América de un sistema de derecho internacional que tanto significa para Venezuela y para todas las naciones americanas de pensamiento verdaderamente libre y de sentir positivamente democrático. Cualquier liderazgo que prometiera reformas, como el de Jorge Eliezer Gaitán, le suscitaba temores a Estados Unidos. Gaitán no era un líder comunista y eso lo hacía más peligroso, porque no lo podían encasillar. Un río humano, como jamás había sido visto en Colombia, se desborda desde el circo sobre la carrera séptima y al ser alcanzado por la multitud del candidato presidencial, ésta lo alza en hombros y lo lleva a través de la ciudad. En medio de la más espléndida manifestación popular, fue proclamada la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán en un acto histórico que no podrá olvidar, porque esta candidatura constituye el más íntimo anhelo de un pueblo que se ha fatigado de su propia inercia y que ambiciona la grandeza y la prosperidad a que todos los patriotas sinceros de Colombia aspiran. El pueblo movilizó sus energías a los gritos de combate que lo llevarán al triunfo final. Jorge Eliezer Gaitán salió con un grupo de amigos a la calle y repentinamente un desconocido le asestó varios tiros por la espalda y lo mató. Y lo mató durante la Conferencia Panamericana cuando Gaitán salía de su oficina. En esas condiciones los Estados Unidos consiguió lo que quería en la Conferencia Panamericana, una declaración absoluta y radicalmente anticomunista. A esa hora me salí a almorzar, yo estaba con mi hermano Jaime, y en el término de llegar a la casa, por radio, en Radio Santa Fe, escuché que habían disparado contra Gaitán.
el señor Roa Sierra le hizo 2 o 3 disparos y recibió los tiros por la espalda y ahí mismo cayó en la carrera 7ª frente a la oficina de él. Habían llevado al doctor Gaitán en la clínica nueva, en la calle 12 con carrera 3ª, y allá me fui y tomé las fotos del doctor Gaitán. Roa Sierra, cuando le disparó al doctor Gaitán, la gente que había en ese sector comenzó digamos, a cogerlo. Y él se refugió en la droguería Granada, en la esquina de la 14 con 7ª, hoy día es la Panamericana. En esa esquina se refugió Roa Sierra. Esta es la droguería Granada, la reja la rompieron. Y aquí aparentemente había en un sitio, al frente había un grupo de emboladores de tal, y para la gente de ese nivel Gaitán era un ídolo. Había un camarógrafo francés que grabó cuando lo arrastraban hacia Palacio jalando la corbata. Se prendió un gran movimiento que marchó con el cadáver de Roa Sierra hacia la presidencia de la República, hacia el Palacio Presidencial. Lo mataron de una forma violenta, de modo que nunca pudo dar una pista de por qué había matado a Gaitán, ni de si alguien, como es lo más seguro, le había dado la orden de matarlo. La intención inicial era llevarlo ante Mariano Ospina, que era el presidente, porque en cierta forma consideraban que el gobierno era culpable. La noticia del asesinato de Gaitán fue una cosa que corrió como un reguero de pólvora por Bogotá. En la calle 14, bajando mano izquierda, estaba la ferretería del Río. Y ahí rompieron las rejas, la muchedumbre, y cada quien sacó un machete, un martillo, una herramienta de hierro. Esa es la foto la primera foto que tomé el 9 de abril. En la ferretería del Río, que quedaba en la calle 14, bajo la 7ª. El asesinato de Gaitán desató una reacción violenta en todo el país. Se levantó todo el mundo. Hubo en Bogotá 3 días de fuego, de metralla, de una gran sublevación popular. Pueblo heterogéneo que incluía gente de clase media baja, oficinistas, el artesano. El grueso de los seguidores de Gaitán en las ciudades tomó la ciudad. Presidencial desde la esquina del Capitolio asustado es apenas uno de los hechos de aquella fecha nefasta usada para provocar. El presidente reaccionó enviando las tropas a que restablecieran el orden a sangre y fuego. El resultado de eso fue que en pocas horas el centro de Bogotá estaba en llamas. Hubo una mortandad colosal. La rabia de los bogotanos se expresa destruyendo la ciudad. Es un impulso autodestructivo de la ciudad. Y uno de los objetos más queridos era el tranvía, que es destruido, y también se hacen saqueos y se rompen las grandes edificaciones. Se calcula que hubo 2.000 o 3.000 muertos. Bogotá, que estaba incendiada desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 20 en llamas. Aquello fue pues una hecatombe terrible.
La Séptima era una calle importantísima, porque era el centro de la ciudad en todas sus actividades, tanto políticas como comerciales. De manera pues que al otro día yo me fui a tomar fotos de las ruinas. En lo que llaman la rotonda, o sea, la parte redonda del interior del cementerio, había cadáveres amontonados, como bultos, y uno tenía que caminar sobre encima de los bultos, o sea, los muertos, y entre tanto muerto, el único que estaba desnudo era Rojas Sierra, no tenía sino la corbata. Y le tomaron las huellas al cadáver y las confrontaron con las que tenían de la policía, y comprobaron que ese señor había sido Rojas Sierra el causante del problema. Demostraron a través de la acción directa su rabia y su furia por la muerte de su líder, que ofrecía la única posibilidad en ese entonces para el progreso de los movimientos sociales en Colombia. 11 días después de este trágico suceso, las gentes comienzan a agruparse en el Parque Nacional de Bogotá para dar la despedida final al caudillo. Esta misma multitud había desfilado silenciosamente y con muestra de sincero dolor, más de 100.000 personas se congregaron para la que todos consideran la más impresionante manifestación de duelo colectivo en la historia de Colombia durante este siglo. Hablar de un náufrago político, como yo siempre he planteado a Gaitán, implica hablar de el barco que se hundió con él. La nave que se hundió con Gaitán estaba constituida por un pueblo que nunca había tenido la oportunidad de que alguien lo escuchara. A la llegada de un grupo de jefes del Partido Liberal, la multitud les abre paso y les aplaude agitando sus banderas negras, pues debe cumplirse la orden impartida por los organizadores del acto de guardar el más absoluto silencio. Hay incluso un libro basado en una frase de un periodista colombiano, Plinio Puleyo Mendoza. A la pregunta ¿en qué momento se jodió Colombia? Decía, justamente cuando mataron a Gaitán. Lo que vino después del asesinato de Gaitán, la violencia, fue una verdadera tragedia para el movimiento popular en Colombia y los seguidores de Gaitán. Y los conservadores dijeron, bueno, ya que hemos impuesto a sangre y fuego esta especie de orden de los sepulcros, vamos a completar la tarea, liquidando de una vez las cabezas visibles del Partido Liberal, para que nadie más se atreva a proponer cambios radicales o reformas radicales. Y allí empezó una violencia de ambos lados que rápidamente llevó a la insurrección rural y que en última instancia no ha cesado todavía hoy, 60 años después. En la investigación de un crimen siempre la pregunta que se hace desde los tiempos del derecho romano es «Cui prodest?», ¿a quién le interesaba la muerte de Gaitán? Y allí está la respuesta obvia. La muerte de Gaitán le interesaba, por un lado, a la oligarquía del Partido Conservador, que veía en él un fuerte competidor al poder, y posiblemente algunos elementos conservadores, aunque sea paradójico, dentro del Partido Liberal. De algún sitio salió esa orden de muerte que lamentablemente para toda América se ejecutó. ¿Quién mató a Gaitán? La versión oficial es: yo no sé quién mató a Gaitán y supuestamente nadie lo sabe. En teoría, Lee Harvey Oswald, porque creo que el asesinato de Gaitán, el paralelo más cercano, es sin duda el asesinato de Kennedy años más tarde en Estados Unidos. La misma cosa, un hombre aparentemente solitario que de alguna manera logra hacer lo que otros no podían hacer, etc.
En Colombia fue un hombre que se llamaba Juan Roa Sierra. Dicen que era esquizofrénico, dicen que tenía vínculos falangistas. La verdad es que no sabemos. Hay tres posibilidades. Una, que realmente era un loco resentido, quién sabe. Segundo, obviamente, ¿quiénes tenían la motivación? El Partido Conservador. Eso es obvio. Autorización para pagos de seguridad social a un Ismael Roa Sierra por sus servicios en la Policía Nacional. Se ha sostenido que Ismael y Juan Roa son el mismo y se ha señalado que la Policía Nacional estaba controlada por la administración conservadora antes del 9 de abril. El número del revólver utilizado por Roa corresponde a uno confiscado por la Policía Nacional poco antes del 9 de abril. Y creo que entre la gente de izquierda y liberal en Colombia, yo creo que probablemente la teoría más mayoritaria es de que fueron los conservadores de alguna manera los que organizaron este asesinato. Lo querían muerto, eso es sin la menor duda. Podría haber sido una conspiración entre el Partido Conservador y la CIA. Todo es posible. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía enemigos por todos lados. Gaitán tenía enemigos a muerte incluso en su propio partido. Es muy extraño porque todas esas investigaciones en la época, incluso de una comisión especial que designó el gobierno y que fue uno de los acuerdos a los que se llegó con el Partido Liberal, avanzó, pero cuando comenzó a descubrir ciertas dudas y comenzó a colocar como ciertas preguntas incómodas para el gobierno de Ospina Pérez, eso se hizo a un lado y no se volvió a investigar. Comenzamos nuestra tarea el día después de nuestra llegada, pero no había manera de resistir la impaciencia del gobierno colombiano. No era la intención del gobierno colombiano que lleváramos adelante algo parecido a una investigación abierta, y habíamos anticipado que se nos pediría simplemente aplicarnos al estudio de un material ya recolectado y traducido para asistirnos, sin llevar adelante cualquier otra investigación posterior que pudiera haber sido necesaria. Si esto es todo lo que el gobierno colombiano poseía que podría ser de interés para nosotros, poseía entonces singularmente poco. El gobierno de Ospina Pérez, por ejemplo, uno de los primeros actos que hizo después de que se resolvió esta situación fue romper relaciones con la Unión Soviética y expulsar a todos los diplomáticos soviéticos de acá. Hay muchas teorías, pero yo creo que muy poca gente cree realmente en la teoría de un complot comunista, ni siquiera los norteamericanos. La teoría de que los comunistas estuvieron envueltos en el asesinato está basada en que habrían hecho planes para sabotear y desacreditar la Conferencia Internacional de Estados Americanos. Ninguna evidencia ha sido presentada hasta ahora que vincule a los comunistas colombianos con el asesinato. A mí no me cabe la menor duda que en este crimen tuvo que ver el gobierno de los Estados Unidos. El asesinato selectivo es un método de trabajo ordinario de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. De modo que el FBI, la CIA, alguna de esas agencias de seguridad, bien puede haber ordenado esa muerte. No hay una prueba evidente. En cuanto a la conexión directa, quedó en el misterio. Que los comunistas locales fueron los responsables es descartado virtualmente por toda la información disponible que poseen las agencias de inteligencia de la embajada, y que además ellos tenían más que ganar a largo plazo de un Gaitán vivo que del incidente que su muerte provocó. La teoría que tiene mayor sustento, basada en todos los factores conocidos, es que Roa ejecutó un plan creado por una pequeña conspiración de furibundos conservadores. Que la verdad vaya a ser alguna vez oficialmente descubierta o confirmada es altamente dudoso. El asesinato de Gaitán no fue por ideas políticas, fue por intereses económicos, que cada una de las facciones, liberal, conservadora, veían que en sus manos se iban a perder, porque naturalmente en nuestro medio quien conozca la verdadera historia de Colombia va a encontrar que hay oligarquía política, oligarquía sindical,
oligarquía laboral, que no son más que pequeños grupos que detentan el poder. Quien quiera ser serio no podría identificar exactamente quién asesinó a Gaitán si olvida que el único factor preponderante en esa época y aún ahora con mayor acento es el signo del dinero. En el momento de la muerte y el asesinato de Gaitán, Colombia ya había entrado en una guerra civil no declarada que después iba a ser llamada simplemente la violencia. Con la muerte de Gaitán, la violencia comenzó a llegar a otra escala de destrucción y barbarie. Se desencadenaron todos los demonios. Toda la carga de explotación, de miseria del pueblo colombiano, que venía de mucho antes y que se expresaba en masacres como la de La Bananera, eclosionaron justamente con motivo del asesinato. Yo creo que no ha habido un crimen en América Latina que haya tenido el mismo impacto que el asesinato de Gaitán. La repercusión emocional, política, social, ¿no?, estremeció realmente América Latina. En ese momento y casi inmediatamente arranca una oleada de dictaduras en América Latina. No es imposible pensar que haya tenido el asesinato de Gaitán un papel dentro de esa política de derechización violenta de América Latina. A Rómulo Gallegos lo deponen militares en Venezuela, a Perón también una camarilla militar de derecha, siendo él el presidente electo, lo depone, lo envía a un larguísimo exilio. El destino de Getúlio Vargas también es completamente trágico. Entonces, en alguna forma esos grandes liderazgos replican en grande lo que fue la promesa de Gaitán. A él lo asesinaron individualmente y a los otros les asesinaron sus proyectos políticos a través de la fuerza. Ubicó a estos pueblos frente al drama de que los factores de poder, la derecha, el imperio, son capaces de llegar hasta el crimen. En Colombia no ha muerto nunca ningún presidente del país. En un país de muchísimos asesinatos, nunca se ha muerto ningún presidente. Se han muerto candidatos, pero no se han muerto presidentes. Entonces es un país donde tú puedes morir si eres una amenaza, pero si eres parte de la, digamos, de la clase dirigente hegemónica, tú no te mueres, te protegen, ¿no? Y lo hacen muy eficazmente. Si algo representa a Colombia dentro del concierto de América Latina, son sus grandes magnicidios. Es la única ciudad en el continente que es fundada desde un magnicidio, por lo menos a nivel de las memorias colectivas. Y en ese sentido, pues por supuesto, la imagen de Gaitán es muy fuerte. La sombra del magnicidio siempre está presente en América Latina. Muy conocido lo que decía Gaitán, de que la oligarquía no lo mataba porque sabía que eso sería una marejada de sangre de 50 años. Uno se pregunta si la oligarquía venezolana o las potencias extranjeras comprenden lo mismo con relación a Chávez. Se demostró que en América Latina los que realmente de alguna manera parecían representar al pueblo latinoamericano y sobre todo en Colombia no iban a poder, no iban a llegar, no iban a sobrevivir. Esa causa del conflicto colombiano de hace 60 años ahí sigue incólume, intocable. Yo creo que el legado de Gaitán es un legado de transformación, de democracia, para allanar el camino de la paz. El pueblo de Colombia, en uno de los más formidables movimientos democráticos de su historia, se apresta a proclamar la candidatura presidencial del doctor Jorge Eliezer Gaitán. El legado en los países vecinos sí es muy importante. Una de las personas que ha entendido el legado de Jorge Eliezer Gaitán es el señor presidente de la República de Venezuela, quien se ha preocupado por leer a fondo quién era Jorge Eliezer Gaitán, y de esa manera ha llegado a un ideal bolivariano que ya Gaitán vislumbraba.
Pero Colombia realmente toda su historia es sesgada, como sesgada es toda la historia que nos han entregado en los colegios y en las universidades. Gaitán representa la ciudad centro, el centro de Bogotá. En realidad es un símbolo y es un símbolo bogotano. A partir del asesinato de Gaitán, Bogotá se vuelve a hacer arquitectónicamente, se vuelve a hacer en cuanto al transporte, puesto que es saqueado y resquebrajado el sistema que había entonces, que era el del tranvía. El hecho de que se haya cambiado la orientación de la ciudad, eso es muy fuerte. Una ciudad que avanzaba hacia el occidente y después de la muerte de Gaitán cambia de rumbo y avanza hacia el norte. Es algo muy fuerte. El transporte, que es uno de nuestros grandes dolores de cabeza en Bogotá, después de Gaitán ya no son más los tranvías, sino que aparece el bus privado con todos los desastres que todavía nos acompañan, por todos los lados que tú los quieras ver, culturalmente, arquitectónicamente, urbanísticamente, políticamente, psicológicamente, por todos los lados se puede decir sin titubeos que Gaitán es el gran emblema de las memorias colectivas bogotanas. Gaitán solía decir que él es un pueblo, pero realmente hoy podríamos decir que Gaitán es Bogotá. Y por eso Gaitán tiene una fuerza especialmente como símbolo, y yo digo como símbolo urbano. Gaitán es un mito fundador. Bogotá nace con Gaitán. Su frase más famosa, sin duda, es cuando dijo: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Eso es mucho, eso es mucho reclamar, pero Gaitán lo dijo y el pueblo lo aceptó, ¿no? Creo que lamentablemente en su muerte está la explicación a esa frase. Efectivamente era un pueblo. Es el único político en toda la historia de Colombia que realmente de alguna manera quiso representar al pueblo colombiano y al mismo tiempo fue aceptado precisamente por el pueblo colombiano en esa representación. Gaitán fue lo que hasta cierto momento fue toda América Latina y el Caribe, una esperanza cortada. Afortunadamente los pueblos podemos resucitar. Cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte.